Por favor, todos de pie. Señores y señoras, la Corte. Se reinicia la audiencia y le solicito al señor secretario llamar al perito propuesto por los representantes de las presuntas víctimas, tomar sus datos y realizar las prevenciones pertinentes. Gracias, presidente. Antonio Pascuali. Buenas tardes. Solicito al perito manifestar ante la Corte su nombre. Antonio Pascuali. Nacionalidad y lugar de residencia. Venezuela, Caracas. Muchas gracias. El experto deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su experticia. Se le informa que fue citado por la Corte para pronunciarse sobre el alegado efecto del cierre de RCTV por la no renovación de los permisos para la libertad de expresión en Venezuela, no solo en la dimensión de sus periodistas, directivos y accionistas, sino desde la dimensión social, para recibir informaciones y opiniones de toda índole, sin censura previa, y el pluralismo de medios en una sociedad democrática, y sobre cómo presuntamente afecta esos principios el cese de operaciones de RCTV por habérsele denegado arbitrariamente la renovación de su concesión. Se le informa al señor perito que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Le solicito se ponga de pie para que el señor presidente le tome el juramento de rigor. Señor Antonio Pascuali, ¿jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con todo honor y toda conciencia? Lo juro. Por favor, siéntese. Señor Pascuali, tiene unos 10 minutos para hacer una presentación sobre el objeto de su experticio para luego pasar a las preguntas. Adelante. Gracias. Señores de la Corte, con su venia, comenzaré con un brevísimo preámbulo conceptual. Primer preámbulo. Los comunicólogos nos sentimos cada día más incómodos con la fuerte para connotar una superior manifestación de la praxis. La comunicante, hoy casi enteramente vehiculada por canales artificiales. Al papel y tinta, que era lo único que había en el siglo XVIII. Sí. Podría ser utilizando este micrófono, directamente se escucha lo que él habla. Sí, por favor, continúe. Gracias. Al papel y tinta, que eran los únicos artificios del siglo XVIII, por eso solo hablaban de libertad de prensa, hemos superpuesto hoy al menos 4 capas de nuevos vehículos: los telefónicos, los audiovisuales, los radioeléctricos y los electrónicos, que han complejizado enormemente el cuadro y generado no uno, sino varios saltos cualitativos. Semánticamente, debiéramos ponernos todos de acuerdo para reemplazar libertad de expresión por la más amplia libertad de comunicar, sin censura a priorísticas ni espionajes a posterióricos, una libertad que hoy figura entre las más amenazadas.
1789 fue un excelente comienzo, pero nada más que eso. Incorporó la libre comunicación a los derechos esenciales del hombre y del ciudadano. Pero solo la Declaración Francesa, en su artículo 11, emplea la fórmula perfecta: libre comunicación de pensamientos y opiniones, la misma que ustedes utilizan en el año 2000 en su declaración de principio, cuando hablan del derecho a comunicar opiniones. Terminó imponiéndose la fórmula anglosajona Freedom of Expression, limitante porque acentúa la mera externalización de algo interior más que su puesta en común. Trasluce el derecho individual o de primera generación del hombre contra el Estado más que el derecho del ciudadano a implicarse en relaciones intersubjetivas y, por tanto, necesitado de convertir su externalización en un acto comunicante. Comunidad, comunicación y común derivan de un mismo radical. Lo libremente expresado, pero a niveles de comunicabilidad cercano a cero, sin puesta en común ninguna, reduce casi a cero la real libertad del emisor. Así que aún antes de ser conditio sine qua non de una democracia genuina, la libertad de comunicar es el fundamento ontológico de la humana relacionalidad, aquello sin lo cual la intersubjetividad y la convivencia no pueden darse. Con el permiso, yo en lo sucesivo solo emplearé libertad de comunicar. Segundo, pragmáticamente hablando, es solo a la noción de libertad de comunicar a la que hoy podemos adosar las complejidades de nuestra época. Al hacerlo, se nos evidencia que ella solo puede concebirse como el resultado final, no lineal, de una maraña de libertades concurrentes, cuando menos 5, a saber, la libertad de código, la libertad de canal, la libertad de acceso a fuentes, la libertad de contenidos y la libertad en la escogencia de los perceptores. La libertad de código pudiera ser vista como una exquisitez académica y no lo es. Bueno, en ella están todos los enormes problemas de enciframiento, de códigos secretos, etc. Pero aún al nivel cero del código del idioma de la gente, que es su código madre, pudiéramos citar incontables casos: los luisianos y los inuit de Canadá saben de las dificultades que han tenido para mantener en vida sus idiomas originales. El invasor japonés le prohibió a los coreanos hablar su propio idioma, y todos recordamos las resoluciones tomadas por el régimen franquista para reducir el vasco y el catalán a dialectos, eliminándolos como idioma. El que no pueda acceder libremente al uso de un código pierde un tanto por ciento de su libertad. La libertad de canal en Venezuela hemos vivido en estos años el hecho muy frecuente de que un líder de opinión pierde la libertad de usar un cierto canal y no otro. Es degradado a un canal inferior. De la televisión lo pasan a radio, de radio a prensa y de la prensa para su casa. El libre acceso a fuentes, que un tema que en el siglo XVIII no se hubiera entendido lo que era, es hoy un problema capital. Si es verdad que información es poder, desinformación es debilidad, y las autocracias limitan enormemente el acceso a fuentes gubernamentales para debilitar a quienes consideran sus enemigos. La libertad de contenido es la libertad de 1789,
de poder decir libremente lo que me dé la gana. Y la libre escogencia de receptores es un tema que, recuerdo, motivó meses de discusiones en 1946 para ver si el artículo 18 contenía la fórmula sin límites de fronteras, o sea, sin que nadie me cercene el yo poder alcanzar cualquier perceptor. Entonces, la libertad de comunicar ya no se limita a la cuarta faceta. Si a ese libre emisor se le cercenan las concurrentes libertades de escoger un código, un canal, unas fuentes y un público meta, se le está amputando hasta el 80% de su real libertad de comunicar. Pero los concesionarios de canales, los profesionales impedidos de acceder a información y los públicos receptores también son víctimas de un mismo cercenamiento. Un episodio como el de RCTV no afectó solamente a los propietarios y concesionarios de una frecuencia, afectó a una sociedad entera, como diremos al final. Resumo: ontológica, social y políticamente, la libertad de expresión es especie y la libertad de comunicar género. Esta es un constructo integrado por 5 libertades interdependientes y concurrentes, de código de canal, de fuente, de contenido y de perceptor. Bien, el cercenamiento en el año 2007 de su libertad de comunicar a RCTV no fue solamente el enmudecimiento manu militari del más relevante vocero de la disidencia, sino el lanzamiento de una verdadera bomba de racimo sobre la estructura pentagonal de las libertades, como las acabo de indicar. Yo a veces explico el caso a extranjeros que no lo entienden muy bien y les pido que imaginen, por ejemplo, a Richard Nixon cuando Watergate, en un momento de rabia, exigiendo el cierre fulminante de NBC porque le estaba atacando. Es lo mismo que pasó en Venezuela, porque RCTV es un poco la emisora histórica del país. Heredó en BC1 la primera emisora que en 1930 salió al aire, y en el momento del cierre su share era el más alto de Venezuela. La decisión de enmudecerla fue la pieza maestra, el fusilamiento ejemplar en aras de una política oficial de hegemonía comunicacional que tiene su pars construens, la multiplicación de las emisoras oficiales, y su pars destruens, cierre, censura, compra, acoso político-administrativo, inducción de autocensura en quienes defienden su propia libertad de comunicar. Bien, concluyo. Todo lo anterior es para iluminar en la medida de lo posible un intento de analizar y resumir las consecuencias de un acto llamado cierre de RCTV con categorías del siglo XXI. Bien, en cuanto a la primera libertad, la víctima de la decisión pierde radicalmente el uso de un código, y no de un código cualquiera, sino de un código muy relevante en la sociedad contemporánea, que es el código audiovisual. Lo perdió radicalmente. En cuanto a la segunda libertad, se produce un cercenamiento de canal para el emisor. Ya no puede usar un canal llamado TV, y una importante pérdida para la audiencia
de su libertad de selección dentro del abanico de canales que les son ofrecidos. En cuanto a la tercera libertad, se produce en el ámbito nacional la pérdida repentina y brutal para el 30-40% de la población de su fuente predilecta de información y entretenimiento. La perdieron por una decisión administrativa. Siempre sobre la cuarta libertad hay un cercenamiento absoluto de la libertad de comunicar para quienes la ejercían a través del canal, los propietarios, los programadores, los opinionistas y los anunciantes. Se produce una asfixia inducida en la diversidad informativa y de opinión a nivel nacional. Es decir, se produce una pérdida sustantiva de pluralismo en información. Y el pluralismo en información es una de las matrices del republicanismo y de la democracia. Nuestro artículo 58 es muy claro al respecto. La comunicación es libre y plural. La comunicación la libertad que no libera, decía Berzón, es un privilegio. La libertad debe liberar, debe darse a otro, debe generar otras libertades. La libertad debe ser plural. Y finalmente, para la quinta libertad, la imposibilidad para el emisor enmudecido de seguir dirigiendo sus mensajes a público del grupo socioeconómico DY, que era una meta muy ambicionada por el régimen expropiador. Concluyo. Señalo y subrayo que de las 6 consecuencias principales aquí señaladas, 3 conciernen limitaciones a la libertad de comunicación del perceptor final de mensajes. El siempre olvidado público protagonista de la relación comunicante, en este caso la sociedad venezolana, víctima no solo de las cadenas presidenciales y del adoctrinamiento ideológico del sistema gubernamental, sino de un cercenamiento autoritario en su capacidad de seleccionar entre canales para la pérdida de su fuente más amada de información y una importante privación de pluralismo en su entorno mediático. Muchas gracias y pido excusa por la pésima calidad de mi voz. Muy amables. No se preocupe, señor perito, lo entendimos muy bien, escuchamos bien. Le corresponde a los señores representantes de las presuntas víctimas realizar las preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Voy a hacer las preguntas yo, Pedro Nique. Profesor Pascuali, quiero agradecerle el esfuerzo por estar aquí en esta corte, en esta audiencia. Profesor, yo quería preguntarle precisamente por el tema del artículo 58 y el postulado de la comunicación libre y plural. Aunque en cierta forma usted abordó el tema en la intervención, ¿se cumple actualmente en Venezuela con este precepto? Y más en particular, ¿hay alguna estación de televisión de cobertura nacional que tenga una línea crítica con respecto a la gestión gubernamental? No, no se cumple el precepto. El artículo 58 es el más violado en materia de comunicación. Para que se cumpliera, el gobierno debería encontrar un elemento emulsionante que todavía no creo que exista entre pluralismo y hegemonía comunicacional. Esos elementos no son emulsionables. Si se persigue una política hegemónica, se persigue simultáneamente una política de asfixia progresiva del pluralismo, que es lo que se está dando en Venezuela en este momento. Con la pérdida de Radio Caracas,
que a partir del año 2002 y hasta el año 2007 llevó prácticamente la batuta principal como vocero de la disidencia. Ella fue sustituida por Globovisión hasta el cierre de Globovisión por venta. Hoy día no tenemos un medio enteramente dedicado a ser vocero de la fuerza política de la disidencia. Yo pudiera hasta contarle anecdóticamente que por razones de la censura, de la compra, de los cierres y sobre todo de la autocensura, hace 3 semanas yo tenía a 10 cuadras de mi casa una manifestación de casi 500.000 personas, de la que no sabíamos estrictamente nada. Ningún medio nos dijo quiénes eran los oradores, que dijeron. Nosotros estábamos muchísimo más informados del trágico accidente del avión Malasio, de lo que pasaba debajo de la ventana de casa. ¿Cómo califica usted la línea editorial informativa de RCTV frente al gobierno que presidió el presidente Hugo Chávez Frías y el actual? La califico de la siguiente manera. Hasta los hechos archiconocidos del año 2002, Radio Caracas y casi todos los demás medios cometieron abuso de posición dominante. Es decir, se trataron de convertirse de informadores en protagonistas de la historia patria. Pero ni en Venezuela, ni creo yo en ningún otro país de América Latina, algún día una democracia éticamente justa pensó en un pliego de obligaciones, en un cahier de charge, para que el concesionario supiera a qué atenerse. Es decir, yo pienso que al final el desbordamiento de RCTV y de todo lo demás en el 2002 fue una operación reprochable moralmente, pero no atacable jurídicamente, porque no violó nada. No existían leyes que le prohibieran hacer lo que hizo. Y el gobierno, creo que lo supo y no procedió jurídicamente contra esa emisora. A partir de allí se produce el panorama. La televisión en Venezuela sigue siendo, pese al avance de la electrónica, el canal privilegiado de la población. El mercado publicitario lo dice. El 75% de nuestro mercado publicitario va a la televisión. El medio que vende es el medio más visto. Bien, ese mercado tenía 2 fuertes presencias que eran RCTV y su competidor del Canal 4, que se repartían en el mercado. Después de los incidentes del año 2002, el pacto que yo llamo de la 3C, Chávez, Carter, Cisneros, enmudeció el Canal 4, el cual pasó a la neutralidad y sigue estando en la neutralidad. Pero el Radio Caracas Televisión tuvo un rapto de dignidad que yo y muchísimos le reconocemos, porque decidió ser vocero abierto de la disidencia, y lo fue hasta que lo enmudecieron. Profesor Pascuari, usted ha mencionado la existencia de una hegemonía comunicacional del gobierno venezolano, pero existen 2 canales privados y aquí se ha presentado una lista grande de canales de televisión. ¿No queda garantizado el pluralismo informativo o esos canales han sido neutralizados, al igual que usted señaló hace un momento con respecto a Venevisión? No hay ninguna garantía de pluralismo. Es decir, basta pasar 3 días en Venezuela para constatarlo. No existe ningún balance informativo. La autocensura es cada vez más fuerte.
Han desaparecido canales de radio, canales de televisión. La prensa está a punto de perecer por falta de papel periódico. ¿Sí? El pluralismo está siendo víctima de una suerte de garrote vil que lo asfixia cada día más. Y los dos canales que usted menciona, bueno, uno desapareció, el otro, como lo acabo de indicar, suscribió un pacto no escrito de silencio y de neutralidad, y el otro practica una benévola neutralidad también, que no es ni fu ni fa, pero que desde luego no garantiza a la disidencia su vocería. O sea que nosotros vamos hacia un panorama mediático nacional de enmudecimiento progresivo, evidentísimo, en medio de un hegemonismo creciente del sector público. Si usted recorre el dial de la radio, hay neutrales y silenciados o pro-chavistas, pro-gobierno, eso es todo lo que hay. No hay voceros absolutos en el puro de la disidencia que además sean representantes de un partido, de una fe. No, ya no hay nada de eso. Estamos yendo a una masificación del progobiernismo y del silencio. Profesor Pascual, usted fue subdirector general de la UNESCO para comunicaciones y tiene un reconocido experticia en materia de televisión de servicio público. ¿Podría usted explicarle a la Corte qué se entiende por televisión de servicio público y también si TVS, la televisora que usa la frecuencia que correspondió a RCTV por 60 años, cumple los requisitos de una estación de televisión de servicio público? Bueno, sí puedo hacerlo con toda la modestia del caso, porque tengo por lo menos 40 años pensando en lo que es un servicio público y luchando porque mi país tenga un servicio público de radio y televisión algún día. No, mire, TVS no tiene nada que ver con un servicio público. La mejor doctrina sobre el servicio público, la más reconocida en este momento, ha concentrado en 5 características las que debe tener un servicio público para ser un servicio público. Y estas características son la universalidad del servicio. Nada de universalidad Holstein, mancha blanca, no, universalidad absoluta. ¿Sí? Todo ciudadano es de primera ante los servicios públicos de radio y televisión. La continuidad del servicio, eso viene de 1870, porque este concepto comenzó siendo aplicado al agua, la luz y el gas, para los cuales la continuidad del servicio era condición esencial. La adecuación, yo pienso que TVS, no es que la vea mucho, pudiera de repente cubrir una parte importantísima del país, como lo hacía antes RCTV, y creo que tiene servicios continuos. Pero ahí llega su cumplimiento con las 5 obligaciones. Ya la tercera, que es la adecuación, el mantener el servicio en un estado del arte perfecto, la última tecnología, etcétera. Eso, olvidémonos, la estación recibe un presupuesto de 8 o 9 millones de dólares al año, equivalente. No tiene para estar al día con el progreso tecnológico. Y las últimas 2, que son la piedra de tranca, no las cumple ni en un 1%. El primero es la versatilidad. ¿Qué significa versatilidad? Un servicio privado comercial tiende a masificar a su público por razones económicas, por razones de rendimiento,
y entonces le da al público lo que él piensa que el público privilegia y termina teniendo una sola política informativa, una sola política de música, una sola política teatral, etcétera, etcétera. El servicio público tiene obsesivamente ante sí día y noche la pirámide sociocultural educativa del país, del respectivo país, con una base de baja educación, una gruesa parte central de educación media superior y un 8, 9, 3% arriba de universitario de cultura refinada. Y el servicio público debe darle teatro a la base, teatro al centro y teatro arriba. Le puede dar telenovela abajo, teatro de bulevar en el centro y Ionesco y Aristófanes arriba, porque todo el mundo tiene derecho a tener el servicio que él necesita. Un servicio comercial, telenovela para todo el mundo. Lo mismo digo de la música, el rap, la música moderna y la música clásica y académica arriba. Hay que dársela porque el 8% de arriba son tan ciudadanos como los de abajo. Y entonces, por eso todos los grandes servicios públicos del mundo trabajan con 3 canales de radio y 3 de televisión, porque atienden. Y además, dentro de la versatilidad viene otro criterio desconocidísimo en Venezuela, que es la regionalización de la emisión. Sí, hay que regionalizar la producción de mensajes para atender las regiones y para que comience a haber un flujo periferia-centro. Y el último es la absoluta independencia administrativa y política de un servicio público. Si no está regido por una independent authority, no es servicio público, es servicio de alguien, pero no del público. Entonces, usted revisa la ley que crea la Fundación TVS y descubre que está regida por 6 personas, 7, todas representantes de ministerios, regido por el de Comunicación e Información, y 1 o 2 representantes de esos grupos de radiotelevidentes creados por el propio gobierno. Profesor, de su respuesta perdone, pero es que tenemos el tiempo un poco corto, de su respuesta puedo colegir entonces que en Venezuela no hay ningún canal de servicio público. No, ni en Venezuela ni en América Latina, no hay. Hay canales de servicio público regionales, en México, en Argentina y en otros, pero servicios nacionales, públicos no hay en ninguna parte. Quería recordar en medio minuto que de remate y de puntilla en esa ley de la Fundación, el capítulo 2 creo que dice que la Fundación podrá ser suprimida de un plumazo por decisión del presidente de la República. Y para que no hubiera duda de lo que iba a hacer TV, nada de servicio público, la presidencia decidió conceder la primera presidencia de la planta a una persona que acababa de ser directora de programas nocturnos de Radio Rebelde La Habana, Cuba. Entonces, en esas condiciones, olvidémonos de que pueda llamarse servicio público. Profesor Pascuali, ya terminando porque el tiempo se está agotando, yo quisiera que usted explicara un poco más a la Corte en qué consiste esta hegemonía comunicacional en Venezuela. El gobierno ha declarado inspirarse en una página de Gramsci que habla de hegemonía cultural. Ha lanzado la idea y la ha implementado con fuerza y con vigor. Ya vamos por la 15ª
emisora de televisión cobijada por el Estado. Si yo tengo aquí es muy prolijo, le tengo el cuadro de la emisora pública, privada, etc. Numéricamente sigue prevaleciendo la privada. Pero las privadas no hacen política ya, y las públicas sí. Yo quisiera, si alguno de ustedes pasa por Caracas un día, que tengan la infinita paciencia de escuchar Radio Nacional de Venezuela por 12 horas, nada más 12 horas, para que entiendan de lo que estoy hablando. Es adoctrinamiento ideológico desde que prende la planta hasta que termina. Un día me tocó escuchar una transmisión dirigida a los niños en que se le insinuaba que debían odiar al invasor español, lo cual les debe crear un drama tremendo, porque nuestros niños se llaman todos Pérez, Rodríguez, etcétera, etcétera. Y así es. Cuando pasan en las raras ocasiones música clásica, trata de que sea siempre de la Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética. Sí, da hasta risa decirlo, pero es así. Bueno, muchísimas gracias, profesor. El tiempo lamentablemente se terminó. Gracias, señor representante de las presuntas víctimas. Tiene la palabra los representantes del Estado para realizar las preguntas que consideren. Gracias, presidente. Las preguntas las va a realizar el abogado Luis Brito García, profesor universitario, escritor y ampliamente conocedor de los medios de comunicación. Buenas tardes. Doctor Pasquali, acaba usted de mencionar un concepto que creo que merecería mayor explicación. Dijo usted textualmente que RCTV cometió abuso de posición dominante y trató de convertirse en conductora política. Me imagino que en los primeros años de este siglo. Sería bueno que explicara qué es un abuso de posición dominante. Caramba, será un extralimitarse en las posiciones que uno debe ocupar. Sí. Perfecto, de acuerdo. También otra expresión sumamente interesante que dijo que en el mismo periodo había ocurrido un desbordamiento de RCTV, el cual fue una operación moralmente reprochable. Me gustaría también que se extendiera porque es una cosa que... No dije exactamente eso, dije lo siguiente, que a falta de un cahier de charge, de un pliego de obligaciones impuesto al concesionario, el episodio del año 2002 no ha podido ser juzgado en un tribunal y el gobierno no lo ha hecho. El gobierno liquidó Radio Caracas. Ustedes son abogados, lo saben mejor que yo. La liquidó sin mediar proceso de ninguna especie. Yo dije lo siguiente, que al no existir una norma, yo no puedo afirmar que la actitud de Radio Caracas y de casi todos los otros medios del país hubiera sido ilegal, sino a lo sumo, un acto moralmente reprochable, a lo sumo, a falta, repito, de un texto legal que permita establecer que hubo delito. Eso fue lo que yo dije. Gracias. Doctor Pasquali, ¿ignora usted entonces las normas de la Convención Americana y de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela que prohíben la propaganda de guerra, la incitación al odio étnico y racial, el intento de provocar la violencia? Todas esas son normas que estaban enteramente vigentes desde el siglo pasado y durante todo el periodo al cual nos referimos.
No, no las ignoro. No las ignoro, pero mire usted lo que se afirma de la oposición pudiera perfectamente afirmarse del gobierno. El discurso del odio es por lo menos igual en un país polarizado como Venezuela. O sea que lo que es igual no es trampa. Doctor Pasquali, la presunta víctima, el doctor Marcel Garanier, dijo que en Venezuela había una pluralidad de medios, muchísimos medios, los cuales expresan las orientaciones más diversas, comillas. ¿Está usted de acuerdo con él? No quisiera avalar una cosa que no he escuchado decir. Perdone. Está en su derecho. ¿Conoce usted las publicaciones de prensa recientes en las cuales aparecen publicados anuncios de página completa, propagandas llamando a derrocar la dictadura y páginas en las cuales aparecen titulares completos hablando contra la censura que ninguna censura permitiría publicar? No, sinceramente no he visto ningún aviso a página entera llamando a derrocar dictaduras. No, bueno, no está usted enterado de lo que está sucediendo comunicacionalmente en Venezuela, pero seguimos adelante. Se habla de una hegemonía comunicacional. Según estimaciones de Conatel, del 78% de las estaciones de televisión en VHF están adjudicadas al sector privado, 22% son del sector público. Hay otras estadísticas sobre la abrumadora proporción de emisoras del sector público. ¿Cómo puede haber una hegemonía comunicacional de un sector que está en absoluta minoría en cuanto a medios y canales de comunicación? La hay, y por razones muy obvias. Esa mayoría independiente no está ejerciendo, no está difundiendo un mensaje político opositor con la fuerza y la virulencia con la que está haciendo el Estado. Sí, está callado, está embozalado, no habla, no se refiere a la política, mientras que todos los servicios públicos son maquinitas para la ideología, maquinitas para intoxicar a una sociedad. Doctor Pasquali, ha hablado usted de que uno de los derechos a la comunicación es el del canal. ¿Qué opina usted de las opiniones del presidente socialcristiano Luis Herrera Campín, quien afirma textualmente que a partir de la prohibición de la propaganda de cigarrillos, licor y de la transmisión de carreras de caballo, RCTV lo vetó y lo sacó del espacio comunicacional hasta el presente, cuando dice él eso muchos años después? Mire, en un mundo tan complejo como el de la comunicación moderna, episodios como el que usted narra, debe haber 5.000 al año. Yo recuerdo algunos, usted recuerda algunos y yo recuerdo otros. Puede que haya sucedido, no lo sé, no lo recuerdo, no lo registro. Es un elemento conocido para todos los estudiosos de la comunicación de Venezuela, ese veto impuesto durante el resto de su vida por los canales privados a un presidente que se atrevió a tomar medidas de prohibición de propaganda de productos dañinos contra la salud. Pero prosigo. Habla usted de pluralidad comunicacional. ¿Le parece favorece la pluralidad comunicacional el hecho de que se hayan cartelizado durante muchísimos años RCTV y la empresa RCTV y Canal 4, los cuales dominan algo así como dominaban el 75% de la factura comunicacional del Estado,
y tenían el 80 y tanto por ciento del poder de emisión para no solo dominar esa fracción, sino además forzar a los anunciantes a no anunciar en otras televisiones o en otros medios bajo la promesa de un rebajamiento de las tarifas. Esa es una práctica plural, democrática, libre, que favorece la pluralidad comunicacional. Sí, antes tampoco vivíamos en un paraíso comunicacional, desde luego. Así es. El problema es no repetir errores. Y yo creo que precisamente Radio Caracas terminó siendo un hermoso ejemplo de que después de haber hecho eso, decide pasar a defender la democracia, decide no venderse, no dejarse comprar, no dejarse maniatar, no dejarse embozalar, y decide dar la pelea por la democracia. Tenemos que ir todos a la construcción de un mundo mejor, donde haya un pluralismo real. Y yo entiendo, en la medida en que le sigo la pista a los entes reguladores, a los grandes entes internacionales, que hoy el pluralismo es una preocupación que no había hace 20 años. Es decir, episodios o mecanismos como primer llegado, primer servido, que funcionó durante decenios para la asignación de órbitas satelitales, por ejemplo, ya es impugnado hasta por la administración americana, porque establece desigualdades, rompe equilibrios. Lo mismo la subasta de frecuencias. Las subastas pueden favorecer al más poderoso, al más rico, y puede crear un semimonopolio. Es decir, la preocupación por el pluralismo se está abriendo camino en el mundo poco a poco. Y tenemos que pelear todo para que se abra en grande en Venezuela también. Doctor Pasquali, el día 13 de abril de 2002, el presidente de RCTV, Marcel Garanier, concurrió como representante de los medios a una reunión con el dictador Carmona Estanga. Y en esa reunión decidieron el apoyo, contan las declaraciones de los testigos de la reunión, el apoyo de los medios al gobierno. ¿Le parece eso una expresión de pluralismo democrático? Permítame no contestar, señor presidente, eso no me concierne. Eso ha debido preguntárselo en su momento al señor Garanier, no a mí. Bueno, en ese sentido tampoco le debe concernir seguramente lo siguiente. Usted debe estar enterado como comunicólogo que en Venezuela, además de esa adhesión al gobierno dictatorial que acababa por un decreto de acabar con la Constitución que había sido votada por la inmensa mayoría de los venezolanos, se inició entonces un apagón comunicacional, en virtud del cual durante varios días hubo cero chavismo en pantalla y se ocultaron los esfuerzos del pueblo por restituir a las actividades democráticamente electos. ¿Tiene usted conocimiento de esos hechos? Tengo conocimiento de hechos que se están volviendo rápidamente irrelevantes, porque hay que ir a otra cosa. Claro, supongo que es irrelevante el que con el apoyo casi total de los medios de comunicación se dé el primer golpe mediático y se apoye a una dictadura que le quita todos sus derechos al pueblo venezolano y secuestra a un presidente democráticamente electo. Yo no sé si eso será relevante o no, pero quien lo considera relevante no debería venir a disertar sobre la democracia. ¿Considera a usted, y me va a perdonar que siga sobre estas cuestiones irrelevantes? Permítale que le responda y luego continúe. No, es que no iba a responder, pero sí, si tiene una respuesta, la escucho con la mejor voluntad. Adelante, por favor. Perdón. Le rogaría que me repitiera la pregunta porque se sobrepuso. Formule nuevamente una pregunta, señor. De nuevo la pregunta.
A partir de la toma del poder por el dictador Carmona Estanca, los medios de comunicación, y entre ellos RCTV, mantuvieron el apagón comunicacional durante varios días para ocultar todos los esfuerzos del pueblo por restituir a las autoridades legítimamente electas. ¿Le parece a usted que eso fue una conducta democrática de los medios? Señor presidente, yo no quisiera entrar en este tipo de discusión porque yo también tengo centenares de episodios de la misma naturaleza que conciernen Hugo Chávez Frías y el señor Maduro, pero no tengo por qué sacarlos. Citaré solamente las cadenas presidenciales, esa violación tan brutal de la libertad de comunicar de la gente, que no es un episodio de un día, es un episodio de 56 minutos diarios durante 15 años, ¿sí? 56 minutos diarios durante 15 años. Pero no creo que debemos hacer la arqueología si queremos un país mejor. Con la arqueología nos seguiremos odiando, nos seguiremos polarizando y no iremos para adelante, iremos para atrás como estamos haciendo ahora. Me acaban de indicar que queda un minuto, por lo tanto también muy brevemente. A partir del 2 de diciembre del año 2002, los medios de comunicación, entre ellos RCTV, durante 63 días consecutivos, mañana, tarde y noche, se encadenaron para llamar a la población al derrocamiento de un gobierno legítimamente elegido. ¿Le parece que eso fue un ejercicio de pluralidad, un ejercicio de comunicación democrática, o está enterado de que sucedió eso? Señor presidente, yo ya respondí esa pregunta. Me la está formulando en otros términos, pero es la misma. No recuerdo que se haya contestado esa pregunta, pero como se ha terminado el tiempo, no insisto. Yo creo que es una pregunta para ciertos sectores imposible de contestar. Perdón, presidente, creo que el día lo va a alegar toda mañana y el señor está alegando. Es cierto. Si tienen preguntas que hace realizarle al señor perito. Juez Ferrer Macrego. Gracias, señor presidente. Veo que en esta audiencia hemos tenido testigos peritos y peritos testigos, de alguna manera, pero yo le quisiera preguntar, dada su expertise, ¿no?, sobre algo que ha sido mencionado, o que usted mencionó, hegemonía cultural. ¿Podría profundizar en ese término? Porque pareciera que lo derivó de la hegemonía comunicacional. La hegemonía cultural, yo me refería al texto de Gramsci, pero resulta que en el Plan de la Patria, que no sé si usted sabe lo que es, el Plan de la Patria es una especie de Constitución B que la Asamblea aprobó hace un par de meses y dijo que tenía carácter legal. Bueno, en el Plan B, en el artículo, lo tengo aquí, no recuerdo, se habla no solamente de hegemonía comunicacional, sino de la necesidad para el Estado socialista de llegar a la hegemonía moral y espiritual de la totalidad del pueblo venezolano. Es decir, un control. Y eso se ve avanzar porque, por ejemplo, en la ley CESPA, que es una ley de hace unos 3 meses, se crea un sistema de control de la opinión pública nacional. ¿Sí? Está en el artículo 12 de la ley CESPA del 13 de febrero del 2014. Administrar el Sistema Nacional de Opinión Pública. Figúrese usted, una hegemonía que pretende administrar y
convertir en sistema nacional algo tan intrínseco a la democracia, tan estudiado por todos los teóricos, de Adam Smith a Habermas, como es la opinión pública, una opinión pública regimentada, hegemonizada, conducida por un líder y completamente ideologizada y puesta al servicio de una causa política. Eso sería todo. Nada más era mi inquietud del término. Muchas gracias, juez Ferrer MacGregor. Juez Eduardo Vío. No. Juez Alberto Pérez. No, señor presidente. Juez García Sayán. No, señor presidente. Juez Ventura Robles. No, señor presidente. Juez Caldas. No, señor presidente, gracias. Una simple precisión. Querría una reflexión suya sobre este punto. ¿Hasta dónde un medio de comunicación puede ser tildado como medio de oposición? Medio que ejerce, tiene una actitud crítica, medio que ejerce funciones de socavar la existencia legítima de un gobierno, o un medio que promueve la caída de un gobierno. Ese tipo de adjetivaciones respecto de la conducta de un medio, de su perspectiva y su conocimiento, ¿es posible distinguirlos? ¿Dónde va? ¿Hay extremos? Efectivamente se puede llegar a extremos en los cuales un medio de comunicación puede llegar a ser tildado como peligroso para la existencia de un gobierno. Presidente, obviamente el verbo socavar que usted empleó no cabría en un medio de oposición. Cuando hablamos de medio de oposición nos referimos, pensemos por ejemplo en el panorama mediático de hace 40 años, 30 años, cuando todos los grandes partidos del mundo tenían su gran periódico, tenían su vocero, incluso algunas estaciones de radio. Me refiero a una oposición democrática, parlamentaria, cuyas opiniones, criterios y obras de convencimiento pueden ejercer los medios que se adhieren a las ideas de la oposición. Nada que ver con golpismo, con socavar, ni nada de eso. Una oposición democrática, que es la sal y la vida de la democracia. No una oposición que le caiga a golpe al gobierno o viceversa. En el momento en que se produce la no renovación de la concesión al canal de televisión, es un momento específico dentro de ese análisis que se puede hacer sobre el pluralismo, y otro es el que se pueda presentar con posterioridad. En ese momento, digamos, usted nos indica que la no renovación de la licencia fue un golpe al pluralismo y a los derechos que existen en general en la sociedad para tener una serie de posibilidades, una serie de acceso a la información en los términos de su voluntad. Una especie de titularidad colectiva del pluralismo y de una serie de derechos que le corresponden a la sociedad en general, no solamente a los accionistas y a los periodistas individualmente considerados. ¿Era posible en ese momento afirmar que efectivamente era una estrategia, era un mecanismo y fue un golpe definitivo, como de alguna manera me pareció escucharlo, a la existencia del pluralismo en Venezuela? Porque, digamos, desde una perspectiva, también uno puede analizar que cada vez que se toma una decisión negativa contra un canal de televisión, contra un medio de comunicación, siempre podría ser interpretado como una afrenta contra esa libertad de expresión. ¿Cuándo se convierte en un golpe de una entidad como la que usted señala y cuándo es desarrollo normal de las actividades del Estado? Gracias, presidente. Yo lo que traté de convencerlos fue del carácter pentagonal de la libertad de expresión hoy día, de que son 5 libertades interdependientes que no se dejan tocar de a una. Usted afecta a una y afecta a todo el sistema. Es decir, usted cercena la libertad de comunicarle al grupo Radio Caracas Televisión
y usted le ha cercenado una libertad al público. Le ha cercenado a ellos el uso de un código. Y ellos no pueden usar el audiovisual. Tienen que usar solo la palabra por la radio. Sí, se produce un reacomodo general. Eso yo quise decir. Quizás no lo dije bien. No, muchísimas gracias. Señor perito, muchas gracias por su declaración. No habiendo más preguntas, puede retirarse. Esta audiencia entrará en un receso hasta las 3:15 para tener un tiempo para almorzar y continuaremos con las siguientes declaraciones. La Corte se retira.